Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias, Radio y Televisión Online presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Desde la ciudad de Nueva York estamos conectados con Coral TV. En Italia, Radio Sensación Discorama de Luis Sánchez Moreno. En Guayaquil tenemos Radio Gloria Visión TV, Radio Guayacense, Postdata y una serie de canales de televisión y emisoras online que se conectan con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia del sociólogo Pablo Pazmiño, con quien hoy vamos a analizar la situación actual que está atravesando el país en estos instantes, y también algo vamos a hablar sobre la famosa revocatoria del mandato. Bienvenido, Pablo, los micrófonos de Frente a Frente te escuchan. Gracias, Carlos, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, al pueblo del Ecuador y del mundo, para expresar nuestra opinión sobre la coyuntura actual en el país. Lo importante es ver cómo ves la situación actual en que está viviendo el Ecuador estos momentos. En esa segunda mitad ya estamos en el siglo XXI ya. Claro. Bueno, el desarrollo del capitalismo en el Ecuador ha sido de una manera diferente y complementaria desde la colonia. Eso ha venido acumulando un poder monopólico en grupos reducidos de la oligarquía, que antes necesitaba de un representante, de un mensajero de sus intereses en el poder político, pero que a partir de Febres Cordero ya asumieron directamente ambas funciones, la política y la económica, para manejar los medios de producción y por lo tanto la riqueza del país. Eso ha llevado a que en este momento el gobierno actual sea el representante más conspicuo de esa forma de entender el mandato de gobierno, ¿ya? Y se ha sumado el interés de un monopolio muy poderoso como el de los Noboa y sus aliados, ¿ya? Y con el poder político al asumir la presidencia de la República, Daniel Noboa, que es inexperto en política, que es lo que sabe es manejar y mal además haciendas o empresas particulares, pero no el Estado. Él no lo entiende como debe ser. Eso lleva a que hay una crisis profunda en la economía. Las fuerzas productivas emergentes no tienen una oportunidad de salir adelante, incluida la industria nacional, ¿ya? Y la agricultura, básicamente, que son las cosas que más generan empleo y trabajo. Y por otro lado también el problema político que ha permitido que surjan y se fortalezca los llamados GDO, es decir, los grupos delincuenciales, que se han dado cuenta que ya no tienen que servir a la oligarquía con el lavado de dinero, sino que ellos mismos invierten ahora en sus propios negocios y tienen relativa autonomía del poder político. Ahora te digo algo, Pablo. Sí. Actualmente el gobierno nos tiene totalmente desguarnecido al Ecuador. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad. A diario vemos muertes en las calles en Guayaquil, aunque según el señor Reinberg había dicho en días pasados que ha bajado el índice delincuencial. Para mí parece que el señor Reinberg está viviendo en otro país, no en el Ecuador, porque yo veo las matanzas a diario. Recientemente mataron a una señora con una bala perdida y quedó 2 niños huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que la ciudadanía tiene que despertar. Sí, pues es que el problema no solo que él cree que vive en un solo país, sino en otro planeta, porque este fenómeno de la delincuencia organizada es un fenómeno mundial que genera justamente por el gran consumo de Estados Unidos y Europa, de sus habitantes, de drogas, de cocaína y ahora del fentanilo, que son un gran negocio que alimenta la economía formal. Entonces ya no lo pueden contener. Entonces lo que se ha dado ahora es una contradicción entre dos bandas, entre dos grupos de poder que han llevado a la inseguridad total, y por consiguiente el Estado, como se compromete con el FMI,
con los préstamos que hacen, tiene que reducir los presupuestos de la salud, de la educación, de lo que socialmente para ellos no importa, para poder cumplir sus obligaciones. Yo digo algo, yo tengo entendido que ahora estamos más endeudados que cuando estuvo Moreno, cuando estuvo Lazo. Ahora parece 3 veces más. O sea, el Ecuador está con la soga al cuello con el Fondo Monetario Internacional. Y eso, mira, que el mismo Moreno incumplieron y siguen incumpliendo con la ley. La Constitución dice que el Ejecutivo puede endeudarse hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Y ahorita debemos el 90%, el equivalente del Producto Interno Bruto. O sea, no han cumplido con la ley ninguno, ni Moreno, ni Lazo, ni él. Y la Asamblea, pues simplemente títeres de sus decisiones políticas y económicas. Entonces, por eso se reducen los presupuestos. Mira cómo es la trampa. Tú tienes un presupuesto determinado para la salud. Pongamos una frase cualquiera, ya, 10 millones o 100 millones de dólares. Ya. Entonces, deliberadamente no fluye ese dinero, no lo envían a los hospitales, no compran medicina, no contratan más personal para que haya un sobrante. Y la ley dice que cuando al final del año presupuestario no se ha gastado, tiene que volver a las arcas del Estado. Sí, devuelven. Entonces, al devolver ese dinero, con eso pagan la deuda externa. ¿Y por qué? Porque muchos de los detenedores de bonos de la deuda externa son ecuatorianos mismos. Claro. Son esos oligarcas, son los bancos, el Banco Pichincha, Rumiñahui, Guayaquil, Bolivariano, etcétera. Y también los funcionarios públicos que tienen sus testaferros. Recuerda usted la época de Moreno, perdón, antes de eso, la señora Ana Lucía Armijos y el señor de la Torre, eran dueños, tenedores de bonos, la Iglesia Católica, tenedores de bonos. Entonces, cada vez que se cobraba, se pagaba la deuda, ellos recibían pingües ganancias, sin hacer nada, porque la característica del capitalismo actual, del imperialismo, es que el capital financiero es parásito. Ellos no invierten en industria, ellos no invierten en la tierra, ellos no invierten en la producción, sino que simplemente compran bonos, compran papeles fiduciarios y otros se encargan de llevar. Es el negociado de ellos. Claro, porque me dicen que la gente, por ejemplo, de la empresa pública que ha estado trabajando ahora y que no se han jubilado a los 70 años, sino a los 60 o 65, le dice, como usted no se jubiló en los 70, le vamos a pagar con bonos del Estado. Y esos bonos son negociables, pues. Claro. Usted sabe que le da cierta cantidad de dinero a esos bonos, pero ellos tienen que negociarlo para poder sacar algo. Y van a los bancos y dicen, bueno, te lo compro al 50% si es que quieres, y como están necesitando, se ve obligado a venderle. Viene luego el banco, va al Estado, va al Banco Central y dice, págame estos bonos al 100%. Correcto. Esa fue la forma como se enriqueció de la noche a la mañana Guillermo Lazo, cuando simplemente era el testaferro del Banco de Guayaquil y antes de Finansur, de su cuñado Carrera. Cuando se dio la crisis del dólar, o sea, del feriado bancario, él compró esos bonos a 25%, al 50%, y al año siguiente los vendió al 100%. Así y obtuvo 30 millones de dólares en la noche a la mañana, cuando su petróleo era de uso $1 millón. Así es. Eso vienen haciendo todos estos oligarcas antipatria, porque no les importa que nuestro pueblo se muera de hambre, que se mueran en los hospitales, en las enfermedades, que los niños los metan en cajas de cartón, porque ni siquiera para eso hay. Y en el tiempo del COVID se trataron en cajas de cartón. En cajas de cartón, y después y tenían a veces que no iban ni cómo velarlos, en la calle estaban tirados los cadáveres. Así es. Ya, del pueblo. Entonces todo eso fue una política mundial para reducir la población, con la vieja tesis malthusiana de que la producción crece aritméticamente y la población geométricamente. Por lo tanto, hay mucha gente, hay que eliminar gente para que alcance la comida. Esa era una visión del famoso Malthus, ¿no es cierto? Claro. Se sigue manteniendo esa línea de conducta con los pueblos. Y cuando los pueblos se rebelan, entonces bala contigo, ¿no es cierto? Ya, y muertes y asesinatos impunes. ¿Cómo vas a creer que no se sepa quién mató a esa activista polaca, Mónica Silva, en la península? Porque denunció a los negociados de Novoa directamente. No solo el de Olón, sino otros de compra de tierra. De tierra y todo, hasta de alcalde. Exacto, y ahora están vendiendo presos a los alcaldes que no están con su línea. Son 5 alcaldes que están presos. Claro, ahorita el de Machala también ya lo han metido. Fue el último ya. Hace poco, por $6 millones, no sé de qué.
¿ya? Tampoco no es ningún angelito el alcalde de Machala, porque claro, él se ganó las elecciones por el MP de entonces, y después se pasó a RC, y después se pasó a no sé Coroto, y así ha saltado, es un saltarín, ¿ya? Oportunista, y es un tipo mediocre, que no es nada, no sabe nada, como decís vulgarmente es un cholo. Claro, ahora volviendo al caso, por ejemplo, el señor presidente, ya las organizaciones sociales, los movimientos políticos, le han pedido a toda costa la revocatoria del mandato, porque él en un año no ha cumplido todo lo que él planteó. ¿Y qué pasa? Ha presentado como 6 cajas de cartón con ni sé cuánta documentación en el Tribunal Supremo Electoral, pero diciendo que por favor él ha cumplido todo y que no es dable que le hagan la revocatoria del mandato. Pero ya vimos que en la ciudad de Quito, la misma Quito, el día pasado se levantaron y hicieron una marcha por la revocatoria del mandato. O sea que allá los mismos quiteños no están de acuerdo con la política que está manejando el señor Daniel Noboa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, y es verdad, o sea, las causales para la revocatoria están dadas. Se puede simplemente revisar los videos cuando en la campaña él decía que iba a bajar el costo de los combustibles. La luz, todo. Que iba a bajar la luz, que iba a mantener los subsidios, etcétera, etcétera. E hizo exactamente lo contrario. Así es. En este momento la gasolina especial creo que está a más de $5 el galón, 5.45 parece que vi por ahí. Y va a subir el gas doméstico, imagínense. Claro, entonces significa que van a seguirnos apretando en este proceso de sobreexplotación contra el pueblo trabajador y el pueblo en general, porque esa es la filosofía o la psicología de los oligarcas. Ellos dicen, muy bien, un sacudón, una protesta, pero ya les tiramos balas o los asustamos y se acaba el problema y la gente finalmente se resigna y acepta los nuevos valores. Entonces tiene que producir más para consumir menos. ¿Ya? Entonces es incluso una política antinacional, porque se entiende que debe fortalecerse el mercado interno para que haya circulante del dinero y por lo tanto el poder adquisitivo de la gente aumente, porque hay más empleo, porque hay más oferta. No. Entonces, y nos engañan con los centros comerciales. Tú ves llenos los centros comerciales de gente, llenísimos, porque cualquier cosita, promociones y tales, pues ahora con el fútbol, que compra tal, tienes una camiseta, etcétera, etcétera. Entonces es una psicología de masa aplicada de manera perversa por la oligarquía del imperialismo. No nos olvidemos algo, cuando estuvo Nerón en Roma y quería que la gente se distraiga, decía, denle circo al pueblo, y llevaba a los gladiadores que se mataban en el Coliseo Romano, y la gente se distraía, y esa era la distracción. Claro. Pero se olvidaban de los problemas fundamentales que había en Roma. Ahora no hay el circo romano, pero hay el Mundial de Fútbol, claro, que claro. es casi lo mismo. Son los gladiadores modernos. Y que le sirve para distraer la mentalidad de la gente. Y los compran, ¿no? Claro. Porque una vez que son figuras, como aquí los ecuatorianos, Moisés, que ahora es símbolo del Banco Guayaquil. Claro. Hincapié símbolo del no sé qué, ¿cómo se llama este otro? Egner Valencia, símbolo de la lotería, que es otro engaño, otra interpretación del pueblo, porque con la esperanza que me va a ganar la lotería, y no saben que son 100.000 números, y las combinaciones de cada uno me van a dar millones de opciones para ganarse la lotería. Entonces venden lo que saben que no van a ganar porque ellos tienen sus cálculos matemáticos, y entonces siempre se quedan con todo el dinero de lo que la gente compra la lotería con la esperanza de que se la va a ganar algún día. Y si alguien se la gana, ganará 1.000, 2.000, y encima se lo cobran impuestos y no le pagan lo que supuestamente ganó, y hasta puede ser que se gane más. Pero eso es uno de 18 millones. Claro. ¿Cómo uno va a resolver el problema de 18 millones? Es imposible. Ahora tenemos que ver también la situación que está atravesando el país. O sea, yo no sé si la gente está dormida, qué le sucede a la ciudadanía. No, la gente está muriendo de hambre. Ya se habla que se le va a quitar a los jubilados los décimos, el un décimo que creo que es en abril y el otro en el de diciembre. Claro. Entonces, ¿en qué va? O sea, quiere librarse hasta de las personas de la tercera edad. Claro, vuelvo a decirte, esa es la tesis malthusiana de que mientras menos viejos haya, más nos alcanza, ¿ya? Para poder mantener a la gente engañada y resignada, porque también juega un papel
el otro factor, que es el factor ideológico, religioso. Entonces no importa, Dios resolverá, y además la nueva vida. Entonces cuando sea vida eterna, los malos irán al infierno y los buenos nos iremos al cielo. ¿Cuál cielo? Pues, ¿cuál cielo? Con seres como ángeles que son especiales, con alas que les dan de los homóplatos, que son asexuados. Eso solamente es fantasía. Esos seres no han existido ni existirán. Y toda la ritualidad de la religión católica o cristiana es tomada de los griegos. Pues si no dicen que decía Lenin que la religión era el opio de los pueblos. Claro, Marx fue que dijo eso. Ya. También Marx. Sí. ¿Por qué? Porque adormece a la gente y la resigna a su pobreza. Entonces no se combate la pobreza sino al pobre. ¿Ya? Entonces cuando hay un intento de reformista, porque solo eso ha sido en algunos países de América, entonces viene la represión, viene el chantaje, viene la amenaza, ya entonces Perú, Chile, Colombia con fraude ganan las elecciones de la derecha, claro. Lo obligan a Delcy Rodríguez a entregarlo a Maduro. ¿Cómo va a ganar la Fujimori? Si la Fujimori, su padre fue el crimen de lesa humanidad. Que mató gente en la cantuta y reprimía a los campesinos. Por eso dicen que tanto las elecciones de Colombia como las elecciones de Perú ha habido la intervención de los Estados Unidos con paquetazos. Abiertamente. En Colombia 800.000 votos de gente que no existía, ya que estaban muertos. Votar. ¿Cómo es posible que en el extranjero gane solamente la Fujimori? O sea que ya el candidato Sánchez nunca apareció en el exterior. Es algo ilógico. Claro. Entonces, son toda una estrategia de masificación, ¿cómo se llama eso ahora? De mediatización de la comunicación, ¿ya? Y por otro lado la cultura extranjera que nos invade. Entonces los cantantes y los raperos y entonces los músicos famosos, ya, los futbolistas. Yo me reía que cuando vino aquí el equipo ese internacional de Miami a jugar con Barcelona y los chicos ecuatorianos, Messi y todo, y ya poco más y ya lloraban. Claro. Y Messi es el que nos ganó el partido con Ecuador y después clasifica, y nosotros somos unos tontos que estamos creyendo a quien nos gana. Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad de nuestro pueblo no tiene una formación. No hay una formación. Es lo que tú decías. ¿Por qué te preguntas qué pasa? Porque ese adormecimiento ideológico lleva a la gente a resignarse con su situación. Ya, tú ves los miles de comerciantes por todo el centro de la ciudad, la famosa bahía, y venden desde calzones, desde medias, ambulantes. Exacto, y andan y los otros con los huevos duros de cordoniz y los otros con el jugo de coco. Claro, todos son vendedores ambulantes. Es decir, es trabajo informal. Porque no hay industria suficiente para ocupar esa mano de obra que fue en su pasado migrante del campo, claro, y de la sierra. Entonces, sí, Viteri decía cuando esa protesta, creo que fue el 2017, claro, no sé cuál de las dos, aquí no entra nadie, nosotros somos los auténticos guayaquileños. Y ella no sabe que desde la colonia, quien hizo la ciudad de Guayaquil fueron los serranos, fueron los peruanos y fueron los cholos montubios de la península que migraron a la ciudad por el cacao. Entonces todos los guayaquileños, o gran mayoría de los auténticos guayaquileños, somos hijos de serranos, como claro, yo. Sí. Mi abuelo era quiteño, Manuel Pazmiño Mesa, que se acercó acá buscando trabajo, y mi abuela paterna era cuencana, o sea, soy serrano, pues, claro. Y si tú pones a analizar la genealogía de la mayoría de este pueblo, ahora mismo tú... Afrodescendientes también tenemos. También, o sea, que somos el verdadero pueblo guayaquileño, es una mezcla, un crisol de todas las razas. Así es. ¿Ya? Y en ese sentido, culturalmente, Guayaquil sí es diferente, pero lamentablemente no tiene una visión política, no comprenden que de clase en sí hay que convertirse en clase para sí. Correcto. Y si tú analizas los comentaristas, incluso los que se llaman progresistas o están en contra del gobierno, nunca te mencionan el hecho de que el problema no es el individuo o el líder, sino las clases sociales en pugna. Nunca te dicen eso. No, nunca. Ni Malú, ni Villena, nadie. Ninguno, que supuestamente están en la oposición, pero miran solamente el fenómeno, la superficie, no ven el fondo del problema, que es el interés de la lucha de clases entre la oligarquía poderosa, incluso contra un sector de la burguesía que está marginado del poder y del desarrollo económico.
los industriales o las pequeñas industrias, los artesanos, no pueden progresar porque todos acaparan estos grupos. Así el grupo Nova tiene negocios en todo. De todo. En gasolina, en el banano, en el cacao, en el café, en los supermercados. Todo. Cuando hubo una paralización, una de las dos, Sarnitsky, que es sionista además, contrató un avión de carga para traer los tomates, de la sierra, porque las carreteras estaban tomadas. Entonces, ¿qué poder tienen que hasta nos deciden qué es lo que tenemos que comer? Correcto. Pablito, te dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano el análisis que ha hecho sobre la situación del país y la cuestión de la revocatoria del mandato. Correcto. O sea, en primer lugar quiero que la ciudadanía comprenda que no hay que medir a los políticos profesionales por su personalidad, que Correa era bravo, que era autoritario, sino por lo que representan como clase social. Es decir, hay que reivindicar el concepto de lucha de clases como la causa de los problemas que hacen que este país esté en este momento en tal crisis económica, moral y política, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que la revocatoria del mandato, como el tribunal, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral es una dependencia del Ejecutivo. Del gobierno. Entonces va a decir, no, pues si él dice que no hay cómo porque sí ha hecho, entonces no entrega los formularios, ¿no? Entonces lo único que nos queda a la gente es que luchar en las calles para exigir que entreguen los formularios y aunque no los entreguen, seguir manifestándose en contra de este gobierno que tendrá que caer. Gracias, Carlito, por la oportunidad. Una próxima oportunidad y vamos a hacer la foto afuera. Ya lo atiendo. Ok, vamos a hacer la foto.